SER Podcast. Hace 2 meses, en su discurso de ingreso en la Real Academia, el escritor Javier Cercas nos dejaba una interesante reflexión acerca del placer y la lectura. Además de un placer, la lectura es una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás, exactamente igual que el sexo. Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle en el sentimiento, igual que si me hubiera dicho que no le gusta el sexo. Aclarado esto, yo me pregunto, ¿existe algo más útil que el placer o que el conocimiento? No digamos que el conocimiento placentero. Precisamente de eso queremos hablar hoy, del conocimiento placentero que aporta la lectura. Raquel García, compañera de la sección de Cultura de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bayo. Según la encuesta que hizo en noviembre 40DB con motivo de la Feria del Libro de Guadalajara, el 43% de las personas había leído en el último año al menos 5 libros. El 11% habían devorado más de 10 títulos y solo el 5% de los encuestados, los lectores y las lectoras, habían pasado de los 20 títulos. ¿Tú dónde te sitúas en ese barómetro? Bueno, yo en el 5%, pero porque el trabajo obliga. He estado leyendo los últimos años más de 20 libros, si no estaría más o menos en la mitad. O sea, que eres una superlectora. Superlectora siempre. Te he convocado hoy no para hablar de tus hábitos de lectura, sino de los hábitos de lectura de los españoles, porque hace unos días se publicaba ese barómetro que elaboran los profesionales de la publicación. Es que básicamente una radiografía de nuestras bibliotecas y de nuestras librerías, Sí, ¿no? son buenos datos, Bayo. Es un buen momento para la lectura en nuestro país, donde se lee más y también se compran más libros. Es una tendencia ascendente que llevamos viendo desde la pandemia y que se mantiene y que sigue subiendo. Ya el año pasado habíamos alcanzado la media europea, aunque todavía estamos lejos de los países más lectores, pero este año por primera vez hemos superado el 65% de población que lee por gusto. Un éxito de todos, decía en la presentación el ministro Urtasun. Escuchamos. Un año más constatamos, como acabamos de ver, con los datos en la mano, que el hábito lector en la sociedad española se arraiga y crece, tendencia que se viene consolidando en los últimos ejercicios. Es un triunfo colectivo, como sociedad, del que este Ministerio de Cultura se siente orgulloso, parte activa. Bueno, vamos con esos buenos datos, Bayo. Más del 70% de la población española ha leído el año pasado. Esos son 2 puntos más respecto al anterior barómetro. Y el 65,5% ha leído en su tiempo libre. Es la primera vez desde que se hace la encuesta que se alcanza esa cifra. Daniel Fernández es el presidente del gremio de editores que elabora el estudio. Las cifras medias de lectura y el número de lectores españoles ha seguido creciendo durante estos 15 años. Ha habido un impulso fundamental que no hubiéramos deseado, que es la pandemia, pero los datos son especialmente buenos. Es decir, primero, el 70,3% de la población española dice que lee por ocio, no por obligación profesional, al menos un libro al año. Si le incluimos el cómic, nos vamos al 72%. El 72% de la población española que sea lectora, en un país que no hace tantos años, hace apenas un siglo, tenía más de 1/3 de la población analfabeta, incapaz de leer y escribir, pues es un dato buenísimo. El porcentaje de lectores frecuentes se mantiene en cifras superiores al 50%. También se reduce el de españoles que no leen nunca o casi nunca, situándose en el 34,5% de la población. La falta de tiempo sigue siendo el principal motivo de aquellos que no tienen la lectura entre sus actividades habituales. Es un problema estructural, decía el ministro, que vinculaba con problemas como la conciliación. Nos hace falta más tiempo para leer más. Una afirmación que nos conduce de inmediato a algunas reflexiones urgentes y de actualidad sobre las horas de trabajo, la conciliación, los cuidados y la salud mental. Además, entre las franjas de la población que aducen falta de tiempo para no leer, es sobre todo la población que está en edad de trabajar la que aduce falta de tiempo para leer. Por lo tanto, más tiempo libre es sobre todo más tiempo de calidad, más tiempo para leer y también más tiempo para la cultura. Y esa evidencia vincula sin duda los índices de lectura de una sociedad con los índices de bienestar. Esos índices de lectura, Raquel, que según el barómetro de hábitos parece que respaldan la idea de que los jóvenes sí leen y cada vez lo hacen en mayor medida. Sí, es uno de los datos más destacados del barómetro. Si nos fijamos por franjas de edad, el estudio rompe con ese mito de que los chavales no leen, sobre todo teniendo en cuenta que son edades en las que hay que competir con las pantallas. Pues bien, según la encuesta, los jóvenes entre 14 y 24 años se sitúan 10 puntos por encima de la media nacional. Un 75,3% lee en su tiempo libre. La lectura
infantil continúa siendo muy mayoritaria, con una tendencia al alza en las casas con niños menores de 6 años, cuyos padres les leen libros. El porcentaje es del 78%. Son 2 puntos más que el año pasado. Y también crece, ojo, la población lectora entre los de más edad, los de más de 65 años. Desde 2017 ha subido más de 10 puntos hasta situarse por encima del 55%. ¿Y aquí también se nota algún tipo de brecha socioeconómica en los hábitos de lectura? Sí, las cuestiones socioeconómicas, también las cuestiones de género, siguen diferenciando a los lectores. Las mujeres leen más que los hombres, también leen más las personas con estudios superiores, aunque es muy destacado cómo han aumentado los lectores con estudios primarios, que han llegado al 39,5% de la población lectora. Por comunidades, las más lectoras se sitúan a la cabeza Madrid, Euskadi, Cataluña, Navarra, La Rioja y Galicia, y las que menos, Extremadura, Canarias y Cantabria. Y un dato interesante para terminar sobre la lectura en soportes digitales. Tras años de estancamiento, el dato sube hasta rozar el 32%. Se lee por este orden en ebook, en el ordenador y en el móvil. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alba Carballal es escritora y editora, además de autora de Bailaréis sobre mi tumba. Alba, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos comentaba Raquel sobre esa importancia que tiene el arraigo de los buenos hábitos de lectura desde muy chiquititos, desde casa. Cuando los críos ven leer en casa, toman ese hábito de una forma mucho más destacada. Pero ¿cómo lo mantienen luego a lo largo del tiempo? ¿Tú tienes alguna clave? No sé, yo te puedo contar lo que sucedió en mi caso, ¿no? O sea, yo creo que por un lado lo que tú acabas de decir es fundamental. Por mucho que se diga o que desde casa se intente inculcar que a los chavales que lean y tal, el ser humano funciona por imitación, y la mejor forma de asegurarse de que un niño lea es que vea a sus padres y a sus figuras de referencia a leer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues yo dudo mucho siempre de la posible eficacia de las lecturas obligatorias, y creo que lo mejor que puede pasar es que haya libros a disposición con temáticas muy diversas, que el chaval o chavala pueda acceder a una biblioteca pública bien nutrida, y que sobre todo nunca sienta como el peso de la censura previa o posterior sobre sus hombros, sino que pueda como trazar esa línea con cierta libertad, ¿no? Pero en estos tiempos de tanta tecnología en la mano, con el teléfono móvil, con la tablet, con los ordenadores, se producen muchas distracciones. Sobre todo pienso en cuando uno llega a la edad preadolescente y adolescente, quizás ese tren de la lectura que le ha acompañado durante la infancia se pierda en algunos casos. Y sin embargo, Raquel nos decía que la mayoría de los adolescentes, hasta llegar a la edad de casi 25 años, mantienen unos hábitos de lectura muy altos. ¿Estamos triunfando en ese campo? ¿Crees que de alguna manera esta es la constatación de que si se generan buenos hábitos desde pequeños, se mantienen luego en la adolescencia y en la posadolescencia? Bueno, fíjate que esto de las distracciones en realidad nos pasa un poco a todos, ¿no? Y además es algo que cuando identificas como un foco de estrés, de ansiedad, creo que está muy vinculada a esta hiperconexión, ¿no? A ciertas, no sé si llamarlas patologías, pero bueno, sí a ciertas maneras de estar en el mundo poco placenteras. De repente lo que tendemos es a buscar la mirada lenta, ¿no? Y a buscar las cosas analógicas, y a detener pues la mirada en otros sitios. Y en ese sentido yo creo que los libros, claro, son justo eso, ¿no? Son justo lo opuesto al mundo rápido, veloz y tal de las pantallas, de las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido también está funcionando un poco como antídoto, ¿no? Como un refugio, ¿no? Casi. Como un poco refugio, sí. Sí, yo creo que sí. Quiero pensar que sí. A lo mejor soy una ingenua, que puede ser también. ¿Y hasta qué punto juega un papel importante en ese arraigo de los buenos hábitos el que haya personajes que te enganchen a la lectura desde pequeño y generen ese hábito? Pienso, por ejemplo, en mi generación, que creo que además tú has reflexionado bastante sobre ello, que en un momento determinado encontró el hábito de la lectura en libros como, por ejemplo, los de Manolito Gafotas. Era una historia muy accesible, pero que al mismo tiempo nos enseñaba cosas y te generaba ese interés por tener un libro entre las manos. No sé cuál será el Manolito Gafotas de hoy, pero hay muchísimos más títulos en las librerías, en las bibliotecas. No sé si ese acceso a tantísimos títulos al final puede abrumar o al contrario, genera un abanico mucho más amplio de oportunidades para los chavales. Hombre, yo quiero pensar que es lo segundo, ¿no? Que el hecho de que cada vez haya más historias
más distintas, más diversas y puntos de vista diferentes, siempre es positivo, ¿no? O sea, para mí está clarísimo. Otra cosa es que haya un personaje ahora mismo canónico, canónico me refiero a como tan relevante a nivel cultural como fue Manolito para nosotros, porque yo creo que ahora también todo en general está más disperso. Ya no hay, o me da a mí la sensación de que ya no hay esa conversación de todos a una sobre la misma serie, sobre el mismo libro y tal, sino que como el acceso a la cultura es más disperso, también se dispersan los intereses y los grupos y tal, pero bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Uh-huh. Seguro que hay un montón de personajes icónicos con los que los chavales sintonizan y pueden encontrar pues el mismo refugio, el mismo nivel de identificación que nosotros encontramos en Manolito, ¿no? Que al final la magia que tenía Manolito es que era un chaval normal, con gafas igual que nosotros, con un piso de 60 metros cuadrados igual que el de nuestros padres, con una vida completamente normal y sin embargo su vida seguía siendo digna de ser contada, ¿no? ¿Y qué sucede con esa brecha sociocultural? Nos decía Raquel que el barómetro destacaba mucho la diferencia entre géneros y también dibujaba un perfil muy claro de el lector prototípico, o en este caso lectora prototípica en España, mujer con estudios universitarios y en ámbito urbano. ¿El campo lee menos? Pues no tengo ni idea, supongo que sí lo dicen los datos. Bueno, eso dice el barómetro y dicen los editores, ¿no? Que son los que le toman el pulso al mercado, pero en realidad yo no sé si solamente es en el mercado, en las librerías o también en las bibliotecas, donde a lo mejor se encuentra ese acceso a los libros, ¿no? Puede ser. Lo que está claro es que, o sea, yo hablo desde el otro lado, que digamos que no, evidentemente no tengo los datos en la mano, pero sí que creo que está claro que cada vez está habiendo más interés por las historias rurales, ¿no? Yo creo que ha habido como cierto boom, ha habido muchos escritores que han puesto su mirada en historias rurales, ha pasado también en el cine, en las series y tal. Entonces, la verdad es que no tengo la sensación de que esto sea así, sino todo lo contrario, que la gente que a lo mejor antes desde el medio rural no tenía tanto acceso o no tenía pues la formación o lo que fuera, ¿no? Para generar un hábito lector, ahora hay ya generaciones que sí que lo tienen igual que en cualquier otro ámbito, ¿no? Claro. Alba, por último, ¿cuántos libros leíste tú el año pasado y cuántos quieres leer este año, si es que lo mides en el número de libros? No los cuento, la verdad es que no los cuento, pero bueno, ya te digo yo que más de 20 y más de 30 y más de 40 también. ¡Qué maravilla! Pero bueno, es que es mi trabajo también, o sea, yo siempre que me dicen ¿cómo te da tiempo y cómo haces todo esto, chica? Pues porque no estoy de 9 a 5 en una oficina, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final es mi trabajo, forma parte de lo que yo hago para vivir, y los libros para mí, aparte de ser por supuesto mi mayor afición, son también pues un alimento para mi oficio, ¿no? Entonces, bueno, que es absurdo compararse en esos términos, porque evidentemente yo no soy una lectora media. Claro. Alba Carballal, escritora, editora, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a compartir estas reflexiones acerca de los hábitos de lectura. Gracias a vosotros por invitarme. Y lo dicho, Raquel, muchísimas gracias. Gracias, Bayo. Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER. Cadena SER. La radio.